Titanic naufragó del ego humano. En 1912, el Titanic fue presentado al mundo como lo más cercano a la perfección que la humanidad podía construir. No solo era un barco, era una declaración de poder, de control absoluto sobre la naturaleza. Era el insumergible, el símbolo de una civilización que creía que lo había conquistado todo. Pero en el corazón de esa historia hay algo más profundo, una lección sobre el ego, la ilusión de la invulnerabilidad y la fragilidad de nuestras certezas. El Titanic representa la sombra del ser humano. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que no queremos ver, el orgullo, la arrogancia, la negación. El Titanic era eso, un espejo que reflejaba la confianza desmedida de una sociedad industrial que creía que podía dominar el mundo. Y no solo el barco, la actitud de quienes lo diseñaron y lo comandaban era parte del problema. No habían suficientes botes salvavidas porque se pensaba que no se necesitarían nunca. No se redujo la velocidad, aunque había advertencias de hielo, se creyó que nada podía salir mal, porque el Titanic era simplemente demasiado grande para fallar. ¿Te suena familiar esa frase? Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, no solo se rompió el casco del barco, se rompió una ilusión colectiva, la que podemos anticiparlo todo, que lo controlamos todo, que el progreso no hace invencibles. Psicológicamente el Titanic se hundió por un sesgo cognitivo muy humano, el sesgo de exceso de confianza. Es la tendencia a sobreestimar nuestras habilidades, nuestras construcciones, nuestro conocimiento. Nos pasa como individuos, pero también como sociedad. Y lo peor, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Las clases sociales también jugaron un papel crucial. En tercera clase murieron muchos más, no porque no quisieran salvarse, sino porque no tenían acceso a botes salvavidas. Eso muestra una realidad incómoda. Incluso en el momento de una tragedia, el sistema sigue reproduciendo sus desigualdades. El Titanic nos habla de nosotros, de cómo muchas veces no escuchamos las advertencias, de cómo seguimos adelante a toda velocidad, aunque sabemos que hay peligro, de cómo el orgullo nos hace costarnos caro, puede costarnos caro, pero también nos deja una oportunidad de la reflexión, donde estamos hoy construyendo nuestros propios Titanic. ¿Qué advertencias estamos ignorando? ¿Qué parte de nuestro ego está conduciendo mal el timón? ¿Qué ilusiones necesitamos hundir para poder sobrevivir? El Titanic no solo se hundió en el Atlántico, se hunde cada vez que creemos que no necesitamos cuestionarnos, que todo está bajo control, que el mundo nos pertenece. Contar esta historia no es mirar atrás, es mirar hacia adentro. La teoría del apego sostiene que los seres humanos tienen una necesidad innata de formar vínculos emocionales fuertes con otros, especialmente durante momentos de peligro o de estrés. Este vínculo se forma en la infancia, pero se manifiesta toda la vida, especialmente en situaciones extremas como lo fue el hundimiento del Titanic. Hay cuatro estilos principales de apego. El primero es el seguro, a la confianza. Esto se basa en que otros estarán siempre ahí cuando uno los necesite. El número dos es el ansioso, el temor constante a ser abandonado. El número tres es el evitativo, independencia extrema, dificultad para depender de otros. Y el número cuatro, el desorganizado. Una mezcla de ansiedad y evitación suele surgir por traumas. Aplicando la teoría del apego al Titanic. Durante el hundimiento del Titanic, muchas personas reaccionaron desde su sistema de apego. Padres que no se separaron de sus hijos, aún sabiendo que morirían juntos. Parejas que prefirieron morir abrazadas, como Isidor e Ida Strauss, quienes rechazaron separarse. Hombres que sacrificaron su lugar en los botes por sus esposas e hijos, activando su rol protector. Estas acciones no fueron solo heroísmo, sino respuestas profundamente biológicas ligadas al apego. La ansiedad de quienes quedaron en el barco viendo partir a sus seres queridos activó un terror visceral, el miedo a la separación, a no volver a ver otro nunca más. Los sobrevivientes sufrieron culpa del superviviente, un tipo de trauma vinculado también al apego al sentir que fallaron a sus seres amados.
Habla de las historias humanas desde el apego. Imagina ver cómo tu hijo se aleja en un bote salvavidas mientras tú sabes que no te queda otra que morir. Una mujer abraza a su esposo, él le ruega que suba al bote, pero ella dice, donde tú estés yo estaré y se quedan juntos. Ah, ¿Qué habrías hecho tú si tu pareja no pudiera subir al bote? ¿Irías con tus hijos sabiendo que tu esposo no puede volver a salvarse? El hundimiento del Titanic despierta el miedo más básico, morir solo, perder a quienes amas, no tener a nadie en quien apoyarte en medio del caos. Los supervivientes del Titanic desarrollaron el TEP, un trastorno de estrés postraumático. Muchos tuvieron pesadillas, ansiedad, depresión por décadas. El trauma no era solo por el evento físico, sino por la pérdida de vínculos, la culpa de haber vivido y el duelo por no haber podido hacer nada. El Titanic no solo fue una tragedia marítima, fue una prueba brutal del alma humana. Cuando el hielo rasgó el casco del barco, también rasgó miles de lazos. Algunos murieron con quienes amaban, otros vivieron con el dolor de haberlos perdido. Y en ese mar helado no solo naufragó un barco, naufragó la ilusión de que el ser humano es invencible, pero en medio de todo brillo, lo más puro, el amor, que el miedo no pudo romper. Se dice que JP Morgan, uno de los banqueros más poderosos de la época, organizó el hundimiento del Titanic porque a bordo iban varios millonarios que se oponían a la creación de la Reserva Federal, como Benjamin Rucker-Gain, Isidor Straus y John Jacob Astor. Seguro esta teoría dice que JP Morgan tenía un boleto para el Titanic, pero canceló a último momento. Los opositores murieron en el desastre. Poco después, en 1913, se aprobó la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aunque estos hechos son ciertos, Morgan canceló y los tres murieron, no hay evidencia de sabotaje ni pruebas reales de que fueran asesinados a propósito. También hay un debate sobre cuántos se oponían realmente a la Reserva Federal. El Titanic no era realmente el Titanic, sino un barco gemelo del Olympic que estaba diseñado por un accidente anterior. Según la teoría, White Star Line cambió los nombres de los barcos que se hundieron. El Olympic, disfrazado como el Titanic para cobrar el seguro, fue un fraude a gran escala, con conocimiento de altos ejecutivos. Hay registros y detalles técnicos que desmienten el cambio del barco. Además, el seguro del Titanic no cubría el valor total del barco, lo cual debilita la lógica financiera de esta teoría. Algunos afirman que el Titanic fue saboteado por anarquistas, enemigos políticos o incluso por algún grupo con motivos desconocidos. Hay quienes que creen que se colocaron explosivos en la bodega o que fue un ataque encubierto. No hay evidencia creíble ni testigos que respalden estas afirmaciones. Se menciona que el hundimiento fue predicho en libros como el Untitled en 1898, donde un barco ficticio llamado Titán choca contra un iceberg. Esto ha llevado a pensar que fue un plan planeado por pocas personas que aún permanecen en la sombra.